Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes, iniciando esta semana. En este lunes de la tercera semana del tiempo ordinario les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo unos letrados de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera hacer dos breves reflexiones para este Evangelio. La primera es un tema muy común y una inquietud para muchas personas que empiezan a acercarse a la palabra de Dios, y es el famoso pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es este pecado? Preguntan muchos: Padre, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? Y de entrada te puedo decir que el único pecado que Dios no perdonará será aquel pecado del cual yo no me arrepienta. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No hay que ponerle tanto misterio a la cosa, que sea una injuria contra Dios, que sea un ataque contra Dios, no. Puedes haber blasfemado muchísimo de Dios, y si un día te arrepientes de corazón y le pides perdón, Dios te perdonará. El único pecado que Dios no perdonará es ese pecado por el cual no se pide perdón, es decir, el endurecimiento del corazón, como estas personas, estos fariseos, estos letrados, que aunque estaban viendo delante de sus narices el poder de Dios, el amor que había en Jesús, se resistían a aceptar una realidad, y era que Jesús era el enviado de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el endurecimiento del corazón, el trancar la puerta del corazón y no permitir que Dios entre a sanar mi vida, a perdonarme. Ese es el famoso pecado contra el Espíritu Santo. De resto, Dios perdonará todo. Dios no podrá perdonar aquello de lo cual yo no me arrepienta. Eso sí le resulta muy difícil a Dios, y es obligarme a la conversión. Dios me deja la puerta abierta, me quiere perdonar, pero ese paso lo debo dar yo. La segunda reflexión, queridos hermanos, en torno a este Evangelio que nos ha narrado San Marcos, es el argumento de Jesús cuando dicen: es que tú expulsas los demonios por el poder de Belcebú. Jesús dice: un momento, un reino dividido no puede subsistir. Y si Belcebú está dividido en sí mismo y tiene gente expulsando a los mismos demonios de él, no tiene sentido, no podrán subsistir. La fuerza que tiene la división. ¿Cómo es de poderosa esta fuerza que acaba y destruye un reino completo, una familia? La división es la forma del enemigo destruir las familias, los hogares, las ciudades, las naciones. El enemigo destruye con la división. ¿Y cuál es la estrategia de Dios? La unidad a través de la fuerza del amor. Decía el Papa San Juan Pablo II: la fuerza que vencerá el mundo será el amor. Pues hoy los advierto de este gran peligro, la división, y empieza en las familias. A veces somos más amigos del vecino que de mi hermano. A veces tengo más unidad
con los compañeros de trabajo que con mi esposa, que es quien me cuida, me cuida a los niños y me mantiene el hogar de forma digna. Hermanos, ahí debemos estar alertas. El enemigo quiere dividir y nada que tenga que ver con división viene de Dios, viene del enemigo, y yo los advierto de eso hoy. Vamos a luchar por la unidad. Si con un hermano tuyo no te llevas tan bien, corre a mejorar esa relación. Si en el ambiente laboral no hay unidad, que seas tu forjador de unidad. Si en tu ambiente parroquial, en tu grupo parroquial, siente que hay aire de división, rechaza eso y empieza tú a sembrar el amor de Dios, que el amor unirá, el amor hará que lleguemos más lejos. Unidos llegaremos muy lejos. Solo avanzaré y llegaré más rápido, pero unidos iremos más lejos. Que la fuerza del amor una nuestros hogares, nuestros ambientes sociales y podamos vencer con Jesús de Nazaret. La gracia del Señor con ustedes en este día y los bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.